los comentarios la canción que te gustaría que analice. Te leo. ¿Me regalas un like? La primera frase de la canción es Yoga akeru mae ni tabi dato. Yoga akeru mae ni tabi dato. Bueno, vamos a empezar como siempre por el verbo del final. Recuerden que para traducir a japonés lo ideal es primero buscar el wa de la frase, buscar el tema, y si no hay tema, vamos directamente al verbo del final y traducimos a la inversa. En este caso tenemos el verbo tabidato, tabidato. Está en forma volitiva, es decir, la forma o. La forma o de los verbos, cuando está así solita, sin ningún tipo de gramática después, indica que es el coloquial de masho. Y recuerden que masho es una forma de animar a hacer algo a alguien, incluyéndonos nosotros. En este caso dice tabidato, que es el verbo, es tabidatsu, sería el jisho, y significa zarpar, comenzar una nueva aventura, viajar. Entonces en este caso, la traducción de este verbo sería zarpemos, zarpemos. Y luego dice, yoru ga akeru mae ni. Tenemos el mae ni. El mae ni significa antes de. Siempre se pone con los verbos en jisho. En este caso, akeru mae ni. Pero también podría ser, por ejemplo, taberu mae ni, antes de comer. Iku mae ni, antes de ir. Es decir, mae ni debe ir siempre con el verbo en jisho y tiene significado de antes de, más verbo. En este caso tenemos el verbo akeru. Akeru. Este verbo es el kanji de akarui. Akarui. Akarui significa luminoso, algo que que tiene mucha luz. Entonces el verbo akeru significa iluminar, iluminarse, algo se ilumina. ¿El qué se ilumina? Pues tenemos detrás, es decir, justo antes de eso, la partícula ga, que es la partícula de sujeto. Eso es lo que nos está indicando lo que se está iluminando. ¿Y qué se está iluminando? Yo. El kanji de yo es el kanji de yoru, que es el de noche. En este caso, la lectura es yo porque es una lectura más poética. Es para referirse a noche de una forma un poco más poética que yoru. Así que la frase quedaría tal que yo... Así que yo ga akeru es la noche se ilumina. ¿Y qué significa esto? Amanecer. Yoga akeru significa amanecer. Por lo tanto, ya tenemos la traducción de la primera frase. Zarpemos antes de que amanezca. Vamos a la siguiente. Esta frase es súper bonita. Mada minu ashita o mukae ni iko. Vamos de nuevo al verbo del final. Mukae ni iko. Mukae ni iko. De nuevo tenemos el verbo iko en volitivo, es decir, en la forma o, que es el coloquial de masho. Todos sabemos lo que significa iku, ¿verdad? Ir. Y luego tenemos la partícula ni. Esta partícula junta dos verbos, mukae ni iku. Mukae ni iku es una estructura gramatical que significa ir a más un verbo. Por ejemplo, se usa con el verbo masu sin masu. Yo puedo decir, por ejemplo, tabe ni iku, ir a comer. En este caso dice mukae ni iku, ir a mukaeru. Ir a encontrar, ir a buscar, ir a recoger. Es la idea de ir a buscar algo y cogerlo. Esto en la vida real se usa para cosas muy naturales como por ejemplo decir mukae ni kite kureru, mukae ni kite kureru, me vienes a buscar, me vienes a recoger para ir a algún lugar. O también puedes decir mukae ni iku, te voy a ir a buscar. En este caso dice mada minu ashita o. La partícula o es la partícula de complemento directo, es decir, lo que vamos a buscar es eso. ¿Y qué vamos a buscar? Mada minu ashita. Y eso también es muy sencillo. Ashita significa mañana, tanto de adverbio temporal como también de metáfora. El mañana, vamos a buscar el mañana. Y dice minu. Minu es el verbo miru, que es ver, pero así puesto con minu es una negación. Pero no es una negación cualquiera. Está negado de forma que combinado con el ashita juntamos una especie de sustantivo nuevo.
un mañana no visto, por así decirlo. En español sería algo parecido así a un participio, el minu en negativo, ¿vale? Para que se entienda un poco. Minu hasta mañana no visto, algo así que parecido, ¿vale? Y mada significa todavía, aún. Entonces ya tenemos la traducción de esta frase. Vayamos a buscar un mañana no visto todavía. Siguiente. So kimeta koto kui wa nai. Aquí tenemos un wa que está en el kui wa nai. Entonces, esto es un poquito especial porque el kui wa nai está el wa en el verbo completo del final. Kui wa nai. Esto sería como el verbo, por así decirlo. Y lo que está enfatizando este wa es el kui. Kui. ¿Qué significa kui? Kui significa arrepentimiento. Fíjense lo que está enfatizando, el arrepentimiento. Y dice, ¿el arrepentimiento de qué? ¿Arrepentimiento de qué? Kimeta koto. Ese koto que está ahí es una forma de nominalizar un verbo, es decir, convertir un verbo en un sustantivo. Tendría esa forma como de decir el bla bla bla, el comer, el disfrutar, algo parecido. Entonces tenemos arrepentimiento de, está en pasado el verbo, kimeta, kimeta. El kimeta viene del verbo kimeru. Kimeru significa decidir y está en pasado, kimeta, la forma ta. Entonces, arrepentimiento de haber decidido porque está en pasado. Y so significa eso. Entonces tenemos el arrepentimiento de haber decidido eso wa nai. No lo tengo. No tengo, no hay, no existe. Recuerden que el verbo nai es el negativo del verbo aru, arimasu. Y arimasu es existencia. Por eso este verbo en español se usa para tener, haber y estar, porque es la existencia. Entonces se traduce por no tengo. No tengo ningún arrepentimiento de haber decidido eso. Eso, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes. Una traducción un poco más metafórica sería algo así como lo decidí y no me arrepiento de ello. Lo decidí y no me arrepiento de ello. Siguiente frase. Donna shiren ga machi ukete ioto. Vale, como siempre vamos a empezar por el verbo del final. Y es que este verbo es bastante complicado, su estructura, ¿vale? Porque tenemos que machi ukete ioto. Tenemos varias cosas aquí, muchas. Tenemos primero el to, junto con un volitivo o. Este o viene del verbo iru. Iru. Ioto viene del verbo iru. ¿Por qué está ahí el verbo iru en volitivo? Porque está juntado con el verbo ukete iru. Ukete iru. ¿Y qué es el teiru? El presente. Uketeiru. Yo puedo decir, por ejemplo, taberu, tabeteiru. Presente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ponemos en japonés un verbo o y un to, esa estructura significa aunque, a pesar de que, no importa qué, ¿vale? Ya tenemos el final de la frase. El verbo lo tenemos en o, el de iru, y oto. Esto significa aunque, no importa qué. Y vamos a ver el qué. Luego tenemos el verbo en forma te porque está juntado con el iru. Machi ukete iru. Machi ukete iru sería el presente. El presente. Ese te i nos indica que el verbo está en presente. Vamos a hablar en presente. Ukeru. Ukete viene del verbo ukeru. El verbo ukeru significa que algo viene hacia ti o que algo lo recibes. Y el verbo machi viene del verbo matsu, el jisho. Matsu significa esperar. Es decir, esto, si lo traducimos al español, viene a ser algo parecido como me espera, nos espera. ¿Por qué? Porque esa espera la vas a recibir. Esa espera viene hacia ti. Eso es el toque que le da el ukeru. Esa espera viene hacia ti. ¿Vale? Y tenemos un ga antes de la frase. Ese es el sujeto de la espera. Lo que está esperándonos es ese ga. ¿Y qué es ese ga? Shiren, shiren.
Shiren significa reto, desafío. Ya sabemos cuál es el sujeto de la frase. El sujeto que está haciendo el verbo es el desafío. Por lo tanto, la frase quedaría, no importa, aunque por mucho que nos estén esperando, en presente, nos estén esperando desafíos. No importa que nos estén esperando desafíos. Y luego tenemos el adverbio donna. Donna. Donna, cuando es una pregunta, significa qué tipo. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿donna ongaku ga suki? Y significa qué tipo de música te gusta. Pero en este caso es una afirmación. Así que lo vamos a traducir por cualquier tipo, lo que sea, ¿no? Como esa idea de no importa el qué, cualquier tipo de. Entonces la frase quedaría tal que, aunque nos estén esperando cualquier tipo de desafío, más poético sería, no importan los desafíos que nos estén esperando, no importan los desafíos que nos estén esperando, ¿vale? Como ven, es una estructura, esta creo que es de las más complicadas de la canción, machi ukete ioto, porque tiene dos verbos, bueno, tres más el verbo iru, y está puesto en una estructura bastante complicada, ¿vale? Pero bueno, espero que se haya entendido esta estructura de machi ukete ioto, aunque nos estén esperando. El te iru es lo que está en te ioto. ¿Por qué? Porque el iru es lo que se convierte en volitivo. Y el volitivo, que es el o más to, por ejemplo, tabeyoto, aunque coma, ¿vale? No es una frase normal. Lo normal para decir aunque es el temo. Tabe temo, aunque coma, bla, bla, bla. Esto es un poco más poético y más formal. Tabeyoto, ¿vale? Pero bueno, eso sería para otro vídeo. Takanaru kodo o tomerareba shinai. Takanaru kodo o tomerareba shinai. Tenemos un wa que de nuevo está en el verbo. Tomerare wa shinai. ¿Qué es tomerare? Tomerare es el potencial, el verbo potencial del verbo tomeru. Tomeru significa detener, detener algo. Tú detienes algo. Ese algo que detienes es la o, que está antes. Yo si digo, hito o tomeru, detener a una persona. Kuruma o tomeru, detener un coche. Yo lo detengo. Entonces, este verbo, tomerareru, en verdad es tomerareru, se quita el ru y se pone el wa shinai para enfatizar la negación. Lo que hace este verbo es potenciar ese tomeru. ¿Qué significa potenciar? Convertirlo en poder. Mientras que tomeru es detener, tomerareru significa poder detener. Poder detener. Tengo un vídeo de potenciales en el canal. Échenle un ojo, ¿vale? Y ahora, tomerareba shinai. No puedo detener. ¿Por qué? Porque negación más poder detener. No poder detener. No poder detener. Entonces, no podré detener. ¿El que no podremos detener? Takanaru kodo. Takanaru kodo. Kodo significa latidos, los latidos. Y takanaru, palpitar fuertemente. Es un verbo que significa palpita fuerte. Entonces, no podré detener los latidos que palpitan fuertemente. Siguiente. Mezasu basho wa tada hitotsu. Mezasu basho wa tada hitotsu. Esta frase es muy sencilla. Empezamos por el wa, ubicamos el wa. Antes del wa tenemos el basho, lugar. Lugar. Basho significa lugar. Y está junto con el verbo mezasu. Mezasu. Mezasu es un verbo que significa alcanzar, llegar, como un objetivo, un sueño que tienes. Mezashite masu. Cuando lo pones en presente, mezashite iru. Estoy enfocándome en esto. Quiero lograr esto. Es como la idea de llegar a un sitio, llegar a un punto. Entonces, el lugar al que voy a ir, el lugar que voy a alcanzar, mezasu basho, el lugar al que voy a llegar, tada hitotsu. Tada hitotsu. Es solo uno. Es solo uno. Es decir, solo hay un lugar al que voy a llegar. Es como decir que tienes tu objetivo
claro, que tienes muy claro cuál es tu sueño o el lugar al que quieres llegar, ¿vale? Es una especie de metáfora. Esta frase me encanta, es súper bonita. Tatakai no hate ni eta kizuna. Es muy sencilla a nivel gramatical. Tenemos el final, kizuna. Kizuna significa vínculos, lazos. Y luego tenemos antes el verbo eta, en pasado. El verbo eta es el verbo eru, que significa obtener, lograr. Entonces, en pasado, los vínculos que ganamos, los vínculos que hemos conseguido. Continúa la frase con hate ni, después o al final. Hate ni, los vínculos que hemos conseguido después de, el no, de tatakai, un sustantivo, tatakai, batalla o batallas. Recuerden que en japonés da igual. Los vínculos que hemos ganado después de las batallas. Los vínculos que hemos ganado después de las batallas. ¿Qué pasa con esos vínculos? No lo sabemos. Vamos a ver ahora en la siguiente frase. Ya tenemos el final de la oración. Dare ni mo kizutsuke sase wa shinai. Tenemos un wa de nuevo en el verbo. Kizutsuke sase wa shinai. Kizutsuke sase wa shinai. El verbo kizutsuke saseru. Recuerden que cuando ponemos esta estructura del wa shinai, siempre hay que quitar el ru del verbo anterior. Kizutsuke saseru, kizutsuke sase wa shinai. Quitamos el ru del jisho. Y ahí ponemos la estructura negativa, que es más enfática. Entonces, kizuzuke saseru viene del verbo kizuzuku. Kizutsuku. Kizutsuku significa hacer daño a alguien o lastimar. Y kizutsuke saseru es la forma causativa de este verbo. La forma causativa es del nivel N4. Es una forma un poco complicada, pero que se usa mucho en japonés, que significa dejar o permitir que alguien haga algo. En este caso, kizuzuke saseru, permitir o dejar que alguien dañe, que alguien haga daño. No lo va a hacer. Fíjense en el final, no lo va a hacer. No permitiré que se haga daño, que alguien haga daño. Y luego tenemos el dare ni mo, por nadie. Ahí ya sabemos que es por nadie. No permitiré que nadie, hay que ponerlo con ese ni, ¿vale? Porque es el por nadie. Cuando usamos la causativa, muchas veces se pone el ni para indicar quién está haciendo la acción, ¿vale? Entonces, no permitiré que sea dañado por nadie. No permitiré que sea dañado por nadie. ¿El qué? La frase anterior. Los vínculos que hemos creado después de una batalla. Los vínculos que hemos conseguido después de una batalla. Entonces, no permitiré los vínculos que hemos conseguido tras las batallas, no permitiré que sean dañados por nadie. Nigiri shimetate hirakeba. Otra frase bastante sencilla. Hiraku, hiraku significa abrir, abrir algo. Cuando abres tu mano así, hiraku, ¿no? Entonces, hirakeba es el condicional de hiraku. Hirakeba. Si abres. ¿El qué? Te. Si abres la mano, que nigiri shimeta, que cerrabas. Todos conocen el nigiri, ¿verdad? El nigiri de sushi. Pues ese nigiri se dice así, es nigiri, porque estás haciendo el nigiru, el verbo nigiru, que es hacer así, ¿vale? Como con fuerza y hacer así. Entonces, nigiri shimeta es hacer esto. Por lo tanto, nigiri shimeta te hirakeba. Si abres la mano que cerrabas tan fuertemente, vamos a ver qué pasa. Soko ni chikara ga yadoru. Soko ni chikara ga yadoru. Yadoru significa residir. Ga es la partícula de sujeto. Chikara es fuerza. Entonces, soko ni, ahí. Soko ni, recuerden traducir primero los adverbios. Suele ser bastante útil traducir primero los adverbios. Soko ni, ahí reside tu fuerza. Ahí vive tu fuerza. Oh, ¡qué bonito, por favor! Esta canción es un poema. Ahí reside tu fuerza. En esa mano que estabas cerrando, si la abres, va a nacer esa fuerza que tiene. Siguiente.
Esta es muy fácil. Sa hajimeyou. De nuevo, el verbo final está en volitivo, es decir, hajimemashou. Hajimeyou es el volitivo del verbo hajimeru. Hajimeru significa empezar algo. Tú empiezas algo. Es un verbo transitivo, tiene objeto. Empezamos algo. A diferencia del verbo hajimaru, que significa que algo empieza solo. Algo va a empezar. Por ejemplo, Bangumi ga hajimaru, va a empezar el programa. Sin embargo, yo puedo decir Kurasu o hajimeru, voy a empezar la clase. Esa es la gran diferencia de estos dos verbos. Cuidado porque es muy importante. Entonces, sa hajimeyou, venga, vamos a empezar. Ese sa es para dar fuerza. Sa hajimeyou, venga, vamos a empezar. Esta frase también me encanta. Atarashii sekai ga yondeiru. De nuevo vamos al verbo. Yondeiru. Yondeiru está en presente. Tiene una forma te, yonde, y el verbo iru. Yondeiru. Yondeiru viene del verbo yobu. Es el presente del verbo yobu. ¿Qué significa yobu? Llamar a alguien. Pero no llamar a alguien por teléfono, sino llamarlo. Llamar su atención. ¡Hey! ¡Oye! Eso es llamar. ¿Vale? Entonces, ¿qué está llamando? Atarashii sekai. Ahí está el ga de sujeto. Atarashii sekai es lo que está llamando. ¿Y qué significa atarashii sekai? Un nuevo mundo, el nuevo mundo. Un nuevo mundo nos está llamando. Hora mite goran. Hora es como mira, llamar la atención de alguien también. Hora, 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 hora. Oye, mira, mira. Y mite goran es la forma te del verbo miru, mite, más goran. Este goran se añade, es un poco educado, es bastante como elegante, pero es como una especie de respetuoso cariñoso. Se suele usar a personas con las que tienes un poquito de cariño. Se usa sobre todo también mucho a niños y cositas así. Sobre todo con este verbo en concreto, mite goran, se usa mucho. Entonces, oye, mira. Ahora, mite goran, mira. Ikutsu no umi hedatete ita toshitemo. Toshitemo, vamos al final de nuevo. Toshitemo significa por mucho que, aunque, no importa que. Es un poco parecido a lo que vimos antes de ioto. Este es el toshitemo. No importa que sea esto, ¿no? El que. Hedatete ita. Esto viene del verbo hedateru. Hedateru. El verbo hedateru es separar. Hedatete-iru nos está separando. Hedatete-ita sería como una especie de subjuntivo, aunque nos esté separando. Esa forma ta toshitemo no importa que nos esté separando. Ese ta ahí funciona como un subjuntivo en el español. ¿El que nos separa? Umi. Umi. Umi es mar. Ikutsu no unos cuantos, ¿vale? Es como una forma de contar, de unos cuantos, varios, muchos. Entonces, no importa cuántos mares nos estén separando, y vamos a ver que no importa. Itsudatte sasaeteru. Itsudatte sasaeteru. ¡Oh, qué bonito! Esta frase es que me encanta. Itsudatte significa siempre, para siempre. Algo que se hace como todo el tiempo. Entonces, itsudatte sasaeteru. Sasaeteru viene del verbo sasaeru, que significa apoyar, estar ahí para alguien, animarlo, ¿no? Como sobre todo la palabra apoyar, creo que es la que más se parece. Entonces, sasaeteru, presente, te más iru. Itsudatte sasaeteru, siempre te estoy apoyando. Osorezu ni mae e. Osorezu ni mae. Una frase también preciosa. Recuerden otra vez por el final. Mae e significa hacia adelante. Mae, adelante. E es dirección. Entonces, adelante. Para adelante. Osorezu ni. Osorezu ni viene del verbo osoreru. Osoreru significa temer. Temer algo, cuando tienes miedo de algo. Sin embargo, esa forma, osorezu ni, significa sin temor, sin temer. Es una negación para unirla con otro verbo. Por ejemplo, yo puedo decir taberu, puedo decir
Tabezu ni ikimashita. Fui sin comer. Es una forma de decir sin más un verbo. Osorezu ni mae e. Hacia adelante sin temer. Hacia adelante sin temor. Wasurenaide, we fight together. Wasurenaide es la forma imperativa negativa del verbo wasureru, que se forma con el na. Wasureru, wasurenaide, we fight together. Luchamos juntos. Kega shita koto wa nai. Kega shita koto wa nai. De nuevo vamos al final del verbo. Koto wa nai. Ta koto wa nai. Esta forma de poner el verbo como ta koto wa aru o ta koto wa nai es para indicar como un poco de experiencia. Es parecido al pretérito perfecto compuesto. No he, como nunca. No he hecho o no he bla bla bla, ¿no? En este caso, ¿qué no ha hecho nunca? ¿Qué no ha hecho? Kegaru. Kegaru. El verbo kegaru es muy poético, se usa sobre todo en canciones y novelas y significa manchar, mancillar. Entonces, lo que está diciendo es no he manchado. No he manchado. Kega shita koto wa nai. Pero no sabemos el qué. No he manchado el qué. Ahora vamos a verlo. Una frase ya más larga, ¿vale? Ano hi miyageta doko mademo takaku hiroi sora. Bastante larga, pero de nuevo, si vamos desde el final, no vamos a tener problema. Teníamos la primera frase, que gasta koto wa nai. No he manchado. ¿El qué? Sora, el final. Vamos por el final. El cielo amplio, tan alto. Doko mademo takaku es tan alto. Doko mademo, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿No? Esa idea, doko mademo takaku, es una expresión que indica mucha altura, no lo puedes medir. Entonces, el cielo amplio y tan alto que miramos aquel día. Miyageru, miyageta está en pasado, viene del verbo miyageru. Y miyageru significa literalmente mirar hacia arriba, tiene los kanjis, ver arriba. Es una forma de indicar de forma más poética miyageru, mirar hacia arriba. Entonces, kegashita koto wa nai, no he manchado el cielo amplio, tan alto que vimos aquel día. Yo entiendo de esto, para mí es como una metáfora de ese momento, ¿no? De ver el cielo, el mar, y ver ese cielo tan amplio que tiene tantas posibilidades, tantos sueños por cumplir. Siento que lo que está diciendo la letra es que no se ha olvidado del día en que comienzan los sueños, de ese momento, de la inocencia de empezar a soñar, que no nos hemos olvidado de ello. Y luego esta frase es que me encanta. Zuibun to toku made kita. Tenemos el verbo kita, llegar, venir. Viene del verbo kuru. Made, hasta. Toku, lejos, viene al adjetivo toi. Entonces, llegamos hasta tan lejos y zuibun to es un adverbio y es como mucho, zuibun, bastante, ¿no? Es como enfatizar la cantidad, ¿no? El tiempo. Entonces vendría a ser algo así como hemos llegado tan lejos, hemos llegado hasta tan lejos. Zuibun to toku made kita. Y luego la siguiente frase también me encanta. Es que es tan bonita esta frase, de verdad. Sorezore no chikai o mune ni. Mune ni es en el pecho. Chikai o es promesa, juramento. No sería la partícula posesiva. Sorezore. Sorezore es como que cada uno tiene lo suyo. Es como variado. Sorezore, variado, diferente, distinto. Entonces, yo lo traduciría por cada uno, porque está hablando pues de los integrantes, no entiendo, de la gente o del grupo, ¿no? Entonces, cada uno con su promesa en el pecho. Cada uno con su promesa en el pecho. Uf, qué bonito, con su juramento en el pecho. Hemos llegado tan lejos, cada uno con su juramento en el pecho. Y luego dice: Mayoi nado nai.
Nai es el verbo negativo, no hay. Nado es como decir etcétera. Es algo parecido. Por ejemplo, si yo digo banana nado, es como banana y más cosas, como fruta, ¿no? Algo parecido a banana. Entonces, mayoi es duda. Viene del verbo mayou. Mayoi es el sustantivo. Yo puedo decir, por ejemplo, mayotteru, doshio, mayotteru, estoy dudando, no sé qué hacer. Mayotteru en presente, ¿no? Mayou es dudar. Por lo tanto, mayoi ga nai, mayoi nado ga nai, mayoi nado nai significa no tengo absolutamente ninguna duda. Es una especie de decir que no tengo dudas de esto. El nado está enfatizando que no es solamente duda, sino cualquier palabra que se le parezca. No tengo ninguna duda. Seou mono ga aru. Aru es el verbo de existencia. En este caso lo vamos a traducir por tener. ¿Qué tenemos? Ese ga es el sujeto. Seou mono, cosas. Mono es cosas físicas también. O puede, en este caso puede ser también cosas un poco metafóricas, pero seou mono son cosas, ¿vale? Y seou, cargar a tu espalda. Seou significa cargar a la espalda. Es el verbo de cargar a la espalda. Yo puedo decir riku o seotta. Me cargué la mochila a la espalda. Entonces, seou mono ga aru, tenemos nuestras cosas a la espalda. No es como, no tengo dudas, cada uno tiene algo que cargar a su espalda, ¿no? Como sus responsabilidades o su pasado, sus dolores, ¿no? Sus miedos, sus tragedias, todo lo que tú cargas a tu espalda, eso es lo que está indicando esta frase, ¿no? Tenemos cosas que cargamos a nuestra espalda. Y luego dice: Higa nobori. Hi es el día, el fuego, la luz, ¿no? Nobori, sube, alza, viene del verbo noboru. Entonces, higa nobori lo deja como así sin terminar, porque no está terminando como en noboru, ni en nobota, sino higa nobori. El sol sube, es decir, amanece. También es otra forma de decir amanecer. Higa nobori, el sol sale, el sol se alza. Y dice después: y esta frase también es preciosísima porque dice: Kanashimi sae hitoshiku terasu. Terasu es iluminar. Hitoshiku es por igual. Entonces, ilumina por igual, hitoshiku, por igual, sae incluso kanashimi, a la tristeza. Es decir, higa nobori, el sol se alza e ilumina por igual incluso a la tristeza. Es que esta frase a mí me encanta, por favor. Shinjiterunda está en la forma nda, que es ndes. Shinjite irundes. Se han comido la i porque los japoneses cuando hablan en presente se comen la i. Tabeteiru, tabeteru. Shinjiteiru, shinjiteru. Se comen esa i cuando hablan, cuando escriben, cuando cantan, cuando todo. A veces la ponen por fonética. Entonces, shinjite irundes, shinjiterunda es una forma de enfatizar esa expresión. Es como añadir es que lo creo. O también sirve como excusa. Si yo digo, atama ga itain desu o atama ga itainda, atama ga itainda. Eso es como decir, es que me duele la cabeza. Está enfatizando esa afirmación. Shinjite irunda, shinjiterunda. Es que lo creo de verdad. Y tenemos una frase un poquito larga que es: Itsuka hitotsu ni tsunagaru mirai wo. No termina ahí porque fíjense que termina con un complemento directo. Termina con una o. La frase no está terminada, pero vamos a traducirla. Mirai, futuro. Tsunagaru, se une, se junta. Hitotsu ni, en uno. Itsuka, algún día. Entonces, el futuro que se unirá en uno algún día. Ishoni mitsuke ni iko. De nuevo, fíjense que está la estructura de verbo ni iku. Iko, vayamos, ni a mitsukeru es el verbo encontrar, ¿vale?
vayamos a encontrarlo 一緒に juntos. ¿El qué? ¿El qué vamos a encontrar juntos? El futuro que un día se unirá en uno solo. ¡Uy, qué bonito, por favor! Y luego dice, Kimi no kawari wa inai. Esta frase también es muy bonita porque significa no hay, no existe. Kawari es como reemplazo. Kimi no, tuyo. No existe tu reemplazo. Tú no puedes ser reemplazado. No te olvides. We fight together. Por favor. O sea, no me digan que esto no es una canción bella, de verdad. Qué hermoso, por favor. Es que es preciosa. Muy bien, ahora yo creo que viene bien englobarla toda. Voy a ir diciendo parte por parte y se las voy a traducir al momento para que la veamos toda de golpe lo bonita que es.夜が明ける前に旅だとまだ見ぬ明日を迎えに行こうそう決めたこと悔いはないどんな試練が待ち受けてようと高鳴る鼓動止められはしない目指す場所はただ一つ Fly to the light戦いの果てに得た絆誰にも傷つけさせはしない握りしめた手開けばそこに力が宿るさあ始めよう新しい世界が呼んでいるほら見てごらんいくつの海隔ていていたとしてもいつだって支えてる恐れずに前忘れないで We fight together 怪我したことはないあの日見上げたどこまでも叩く広い空随分と遠くまで来たそれぞれの誓いを胸に迷いなどない背負うものがある日が昇り悲しみさえ等しく照らす信じてるんだいつか一つにつながる未来を一緒に見つけに行こう君の代わりはいない忘れないで We fight together Life goes on 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 忘れないで We fight together